Me ha correspondido la obligación de representar al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el único Tribunal Supremo de Justicia como el guardián del Estado de Derecho en nuestro país. Quiero excusar formalmente la no presencia del ciudadano presidente de nuestra Corte por encontrarse cumpliendo obligaciones surgidas en último momento en la ciudad de Washington, D.C., que le impidieron acompañarnos a este evento. Pero en su nombre me pidió que le hiciera llegar el mayor de los saludos y el mayor de los agradecimientos por este evento que se celebra en esta universidad. Quisiera rápidamente tocar 5 aspectos relativos al tribunal: quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cuál es nuestra ruta y cuál es nuestra lucha y cuál es la ruta para alcanzar el Estado de Derecho. Y esa pregunta, ¿quiénes somos?, es una pregunta que sobre todo a quienes son abogados les genera muchísima inquietud, porque siempre se preguntarán cómo es eso que existen 2 cortes, existen 2 tribunales supremos. En Venezuela se llama Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia. Y en efecto veremos al término de esta exposición que estamos hablando de una sola corte. Debo señalar rápidamente algunas fechas, algún movimiento cronológico. Diciembre 15, 2015, antes o posterior a la elección de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que estaba en manos del régimen chavista, procedió a designar a 33 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución, sin cumplir los procedimientos establecidos en la ley. Esto terminó denominándose un nombramiento exprés de magistrados, de jueces, y pasaron ellos a constituir la Corte Suprema de Justicia. En marzo 1 de 2016, la Asamblea Nacional declara nula esa designación, y declara nula esa designación porque no se cumplieron los pasos establecidos en la Constitución para elegir a un magistrado. De manera tal de que inmediatamente se apertura un proceso para la selección y elección de nuevos magistrados. Nuestra Constitución de la República establece un procedimiento bastante riguroso para elegir a un magistrado de la Suprema Corte. Ese procedimiento pasa, en primer lugar, por una selección de credenciales, por la designación de un comité de postulación donde está integrado la sociedad civil a través de las universidades más prestigiosas del país, donde se seleccionan las credenciales de los candidatos que hayan sido postulados, donde se somete a la consideración del poder moral y donde finalmente se somete a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cual debe elegirlo a través de las 2/3 partes, del voto favorable de las 2/3 partes de sus asambleístas, de sus diputados. Ese proceso se cumplió y culminó el 21 de julio 21 del 2017, cuando en una sesión histórica la Asamblea Nacional por 2/3 partes aprobó la designación de 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes que iríamos a sustituir a esos denominados magistrados express que fueron designados en diciembre del 2015. Inmediatamente el régimen dirigido por el señor Nicolás Maduro entró en furia y ordenó inmediatamente nuestra persecución y captura. Pasamos a la clandestinidad, a ocultarnos, pero a seguir trabajando, a iniciar nuestro trabajo de instalación y de constitución, porque a partir del 21 de julio ya la Corte Suprema de Justicia había quedado desconstituida en Venezuela. Le faltaban 13 de sus miembros principales, y sin esos 13 de sus miembros no podían sesionar. Pasamos entonces a ocultarnos, a trabajar desde la clandestinidad, procurando hacer ver al régimen, a través de presiones internacionales,
de que era indispensable la incorporación de los 13 miembros principales. Sin embargo, el régimen continuó nuestra persecución, se lograron apresar a 3 magistrados, uno de ellos incluso duró detenido en las mazmorras del SEBIN. El SEBIN es la policía política, la policía del régimen. Duró apresado durante 30 días, sometido a vejámenes, sometido a torturas, y los otros 2 fueron obligados incluso a renunciar públicamente a través de los medios de comunicación. El régimen continuó su labor y el 31 de julio del 2017, pese a que se encontraban realizando un proceso inconstitucional contrario a nuestra Constitución, se elige una Asamblea Nacional Constituyente. El día 15 de agosto del 2017 ocurre un hecho bien importante para la definición de lo que es el Tribunal en el Exilio, y es que los magistrados restantes, es decir, los que no habían sido los que no eran magistrados expresos, cesan en sus cargos cuando renuncian ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y es la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano inexistente, inconstitucional, fraudulento, la que los designa. La Asamblea Nacional Constituyente, además de ser un órgano inconstitucional, si fuese nombrada en los términos establecidos en la Constitución, no tiene facultades para designar ni a fiscales del Ministerio Público, ni a defensores del pueblo, ni a contralores generales de la República, y mucho menos a magistrados de la Suprema Corte de Venezuela. De manera tal de que a partir del 15 de agosto del 2017, todos los magistrados que estaban en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, renunciaron a sus cargos. A partir de ese momento, los magistrados que nos encontrábamos ya en el exilio, ya habíamos logrado escapar de Venezuela, y uno de los magistrados que me acompaña contará de repente alguna de las anécdotas para poder salir de nuestro país. Les puedo adelantar de que ninguno salió por el aeropuerto. Todos tuvimos que valernos de algunas fórmulas, que algunas podemos explicarlas, no todas, para permitirle ese canal a muchas otras personas que todavía requieren escapar del país en determinado momento. Ya estábamos entonces fuera del país, decidimos instalarnos, cumplir nuestro deber constitucional, los 13 magistrados principales, convocar a los magistrados suplentes que se incorporaran y poder constituir todas las salas que integran nuestra Suprema Corte de Venezuela. La Corte Suprema de Justicia en Venezuela está integrada por diversas salas, diversas materias. No todos los magistrados conocen de todas las materias. Está la sala constitucional, la sala político-administrativa, la sala civil, la sala penal, la sala social, y todas las salas se integran y conforman algo que se llama la sala plena. Entonces integramos todas las salas del Tribunal Supremo y pasamos el 13 de octubre del 2017 a instalarnos en un territorio neutral, como lo era la sede de un organismo multilateral, como lo es la Organización de Estados Americanos. De manera tal de que no fue que nos instalamos en los Estados Unidos de Norteamérica, nos instalamos en la sede de la OEA, sede del cual Venezuela también es un estado parte, y por lo tanto podemos decir que nos instalamos también en Venezuela. Frente a esta situación, ¿dónde está entonces Venezuela? Bueno, Venezuela está en un paralelismo institucional. Tenemos entonces un único Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que por razones particulares del Estado venezolano no se encuentra sesionando como debe ser en el Palacio de Justicia, que se encuentra en la capital de la República de Venezuela, en Caracas. Tenemos una fiscal general de la República designada en los términos establecidos en la Constitución, pero también está en el exilio, se encuentra en Colombia, y ella ya nombró su vicefiscal y nombró a algunos de sus auxiliares, porque el fiscal que está en Venezuela fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y como les comenté anteriormente, no tiene facultades la Asamblea Nacional Constituyente para designar a ningún tipo de fiscal. Tenemos entonces también un poder ejecutivo donde tenemos a un señor usurpando la silla en Miraflores,
presidente constitucional interino en los términos consagrados en nuestra Constitución Nacional, artículo 230, que es el presidente Juan Guaidó. De manera tal de que existe entonces una especie de paralelismo institucional. Pero por el otro lado, nosotros tenemos un gran abanico de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Yo creo que todos los estudiosos en materia de derechos humanos tendrán muchísimos años para seguir escribiendo la historia de Venezuela. Porque en Venezuela los derechos humanos que no se hayan violado son porque no existen. Porque, qué triste, pero lamentablemente el abanico es bastante grande. Yo no me quisiera meter jamás y nunca en la materia que es competencia de nuestra embajadora Tamara, que tiene todas las especialidades sobre el tema, pero simplemente me voy a permitir nombrar algunos de los que nombró el informe de ACNUR. Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas. Simplemente para que tengan una idea, en Venezuela se registra en un año aproximadamente más de 10.000 manifestaciones públicas. Y en todas esas manifestaciones públicas hay uso excesivo de la fuerza. Usted verá una manifestación pública de alguien reclamando simplemente el servicio de agua, sin lo cual no se puede vivir, o el servicio de luz, sin lo cual no le pueden dar ni siquiera tetero a su hijo, y esa manifestación es dispersada haciendo uso de armas de fuego, haciendo uso de ballenas. No hay agua para darle al pueblo, para darle de comer, pero sí hay agua para poder dispersar a los manifestantes en las calles, cuando a veces su única arma es una olla y una cuchara reclamando un poco de alimento. Detenciones arbitrarias. Yo creo que la doctora Tamara nos dará algunas cifras que creo que son bastante preocupantes. Y después se empezó a desarrollar un método más avanzado en las detenciones, que es la detención selectiva. Ya no detengo una manifestación al que logro agarrar, sino que simplemente voy a buscar detener a ciertos sujetos de la sociedad con la intención de sembrar el temor, el miedo, el pánico en sectores muy puntuales. Estudiantes, ubico entonces a líderes estudiantiles, militares disidentes, periodistas, comunicadores sociales, dirigentes vecinales, dirigentes sociales, dirigentes de derechos, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, etc. Todas esas detenciones vienen acompañadas de un combo, y ese combo es un proceso de tortura que comienza con un proceso de incomunicación. El familiar primero no sabe dónde está detenido su familiar. Cuando logra averiguar dónde está detenido, ese familiar dura incomunicado durante un número importante de horas y a veces de días, sin poder tener comunicación de ninguna índole, ni siquiera con su abogado, siendo esto un derecho de orden constitucional. Por supuesto, después pasará por un abanico también de torturas, de tratos crueles y de tratos degradantes, valiéndose para ellos de los organismos del Estado, como les dije, el SEBIN, que es la Policía Política, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que es un órgano de investigación militar para investigar a los militares, está lleno realmente de detenidos civiles y de algunos lugares no oficiales, porque es la nueva práctica que tiene el régimen, y es agarrar casas confiscadas para hacerlas centros de detención no oficiales y donde se puedan hacer todas las barbaries o todas las torturas que usted pueda imaginar. Esas torturas pasan desde descargas eléctricas, golpes, cualquier tipo de violencia sexual, la que se imagine, asfixias con bolsas, simulacros de ejecución, privación de agua. Hay detenidos que comentan que han durado días sin consumir absolutamente nada de agua. Negación de atención médica, etc. Y otros de los tantos derechos, la violación a la protección del derecho a la vida. En Venezuela a diario se registra un número importante de homicidios por cualquier tipo de hecho, fuera de los hechos políticos. No hay garantía a la vida. En Venezuela cualquiera pierde la vida por simplemente robarse los zapatos. Y eso es un derecho humano que se les viene violentando, porque el Estado tiene la obligación de protegerlo, que simplemente no cumple con su obligación. Y finalmente, el derecho a una alimentación adecuada. Ya lo veían en el video. Las cifras son alarmantes.
no crean que es una actividad publicitaria. En Venezuela, nuestros hermanos se mueren de hambre, literalmente de hambre. No es mentira de que se pueden ver a las madres o a los niños intentando de conseguir algo de comida en las basuras, en las bolsas de basura. Que vemos a los niños esperando cuando llegan a los apartamentos de la clase más privilegiada, las clases socioeconómicas más privilegiadas, esperando que saquen el cesto de basura para ver si consiguen algo que comer ellos y poder ayudarle quizás a sus hermanos. Ese panorama nos lleva a que Venezuela, en cualquiera de los estudios, uno que estoy seguro que todos ustedes conocen, el World Justice Project, el año pasado estábamos en número 113, porque se hizo solo en 113 países. Este año se hizo en 126 países. Y les comento, Venezuela está en número 126. Estamos de último. Y ustedes dirán, bueno, ¿de dónde se saca esa conclusión? Se analizan 8 aspectos muy sencillos. Los límites del poder público, la ausencia de corrupción, el cumplimiento de las normas, el cumplimiento regulatorio, el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, el orden y la seguridad interna del país, la posibilidad de participación en las actividades de gobierno, que se denomina gobierno abierto, y la justicia, sea esta la justicia criminal o no criminal. El resultado es que Venezuela es un estado secuestrado. Dicho en términos más jurídicos, Venezuela pasa a ser el ejemplo de estudio en esa nueva denominación jurídica de Estado fallido. Ahora, frente a esto, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? En primer lugar, y se lo comentaba a Gisela hace unos minutos, nosotros intentamos salir de la caja. De esa caja donde te dice un tribunal en un país solo puede juzgar dentro de ese país. Y todos dirán, y todos ustedes han estudiado algo que se llama la territorialidad de las leyes, el principio de territorialidad. Ese principio de territorialidad se nos presentaba como una barrera. Por cierto, una barrera también establecida en nuestra Constitución. Artículo 11, artículo 18 de la Constitución, nuestro Código Penal también lo establece como una barrera. Nosotros pasamos a romper esa barrera, simplemente llegando a una primera conclusión. Nosotros estamos juzgando por situaciones excepcionales fuera del país, pero estamos juzgando haciendo uso de la normativa interna de nuestro país, uso de nuestra principal norma de nuestro país, que es la Constitución de la República. Hasta este momento ya se han dictado aproximadamente 40 decisiones y en ninguna se han apoyado una ley distinta a la ley interna, al código interno de nuestro país y por supuesto a los tratados internacionales válidamente celebrados por la República de Venezuela, los cuales conforme a nuestra Constitución también son ley y deben aplicarse incluso con preeminencia constitucional. Hemos logrado con ella entonces ya un reconocimiento no solo nacional, algunos órganos internos nos reconocen, la Asamblea Nacional desde el mismo momento de nuestra instalación en la Organización de Estados Americanos, por escrito reconoció la existencia del tribunal. Y así sucesivamente lo hizo, de hecho, en algunas otras situaciones. Cuando procedimos a juzgar al señor Nicolás Maduro por delitos de corrupción y delitos de legitimación de capitales, de acuerdo a la norma de nuestro país, ese juicio debía ser autorizado por la Asamblea Nacional, una vez que fue aprobado el antejuicio de mérito. Y en efecto, la Asamblea Nacional procedió a autorizar la continuidad del juicio y posteriormente consideró también aprobar la debida decisión. Algunas de las tantas sentencias, para no entrar en detalles en función del tiempo. Una sentencia importante declara la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla un fraude a la Constitución. Una sentencia declara la necesidad de apertura del canal humanitario. Y esa sentencia a su vez tiene 2 autos de ejecución bien importantes. Uno de ellos, el que permite la conformación de una coalición militar internacional en misión de paz, haciendo uso del principio de responsabilidad de proteger, que es un principio de carácter internacional. Y otro de los autos de ejecución, el que determina que la prohibición
o los actos que impiden la ejecución del canal humanitario por parte del señor Nicolás Maduro y su gente constituye el delito de exterminio a la población venezolana. Pues desde el mismo momento en que se impide el acceso de ayuda, de comida y de medicina para los venezolanos necesitados, se les está condenando a muerte a estos venezolanos. Y eso, de acuerdo a la definición de acuerdo a las definiciones internacionales, estaríamos hablando del delito de exterminio. La interpretación del derecho de rebelión y resistencia civil, nuestra Constitución Nacional establece la posibilidad de que el pueblo pueda rebelarse. Por cierto que esta decisión o este artículo fue un artículo incorporado en la Constitución del 99, no lo traía las constituciones anteriores de Venezuela. Y quizás fue un artículo que se introdujo porque, acuérdense que el promotor de la Constitución vigente en Venezuela fue el presidente fallecido Hugo Chávez. Y él venía de haber dado un golpe de Estado y necesitaba que quedara constitucionalmente justificado la posibilidad de hacer un golpe de Estado. Y entonces se incorporó el derecho de rebelión. La inconstitucionalidad de la denuncia que hace Venezuela en la Convención Americana de Derechos Humanos, el principio de la posibilidad de utilización de la jurisdicción universal, algo importante, donde anulamos el sistema de uso automatizado de votación en Venezuela y, por supuesto, la condena a Nicolás Maduro. En conclusión, hemos dictado un abanico de decisiones donde pretendemos establecer la doctrina constitucional para el restablecimiento del Estado de Derecho en los términos que lo consagra la misma Organización de las Naciones Unidas, en que las personas, el Estado y las demás instituciones públicas y privadas se rijan por las leyes que públicamente sean promulgadas y se apliquen con independencia a los poderes y con respeto a los derechos humanos. Bueno, yo creo que con esto hicimos un pequeño pasaje y nos pueda permitir, después en el intercambio de preguntas y respuestas, poder ampliar la situación. Muchísimas gracias.